Iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el doctor Iván Ceballos, cirujano y académico, y el doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Les planteamos, dada su amplia experiencia, cómo enfrentar los desafíos del sector de la salud pública que debieran proponer los candidatos más allá de la demagogia que se acostumbra en una campaña electoral. Doctor Iván Ceballos, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia. Un gusto el compartir este panel con Víctor Álvarez, a quien le mando también un cordial saludo y un abrazo de mucho tiempo que no nos hemos visto. Bueno, el tema de la salud seguirá siendo un factor trascendental en cualquier propuesta política que devenga bajo las circunstancias, especialmente que ahora nos toca vivir, que nos obligan a replantear el tema con una connotación que vaya mucho más allá de la simple oferta, como mencionaba Miguel hace un momento. Quizás el elemento más importante es el pedir a quienes están anotándose en esta carrera que consideren un factor fundamental: el tiempo que van a tener para ejercer su programa de gobierno, en primer lugar, y en segundo lugar, el cómo van a ejecutar este programa en relación con la salud. Las dos cosas son fundamentales porque en cuanto al tiempo, es muy difícil que alguien proponga hoy día, por ejemplo, que modificará radicalmente el sistema de salud en el país. No le va a dar el tiempo para hacerlo, porque eso requiere un análisis de conjunto en la ley, en el acercamiento a la ciudadanía para proponer los cambios, en fin, una serie de circunstancias que resultan muy complejas como para ese tiempo. Entonces nos queda así lo otro. Hay una tarea que se ha iniciado, hay un plan decenal que propuso y está vigente por parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces hay que tomar ese plan decenal y trabajar más bien en la propuesta de el cómo van a cumplir con esos elementos. En eso incluye el de dónde van a sacar el dinero para todo lo que hay que hacer, porque no hay que olvidar que todavía nos falta mucho para avanzar en el tema de desnutrición crónica infantil. No hay que olvidar que el tema COVID sigue todavía en el medio, si bien ya no como una pandemia, como una situación tremendamente grave, sí es algo que va a quedarse y por lo tanto hay que planificar qué es lo que se va a seguir haciendo en los modelos preventivos y para eso también se requiere dinero. Hay que tener en consideración las otras condiciones que vienen asociadas, por ejemplo, al fenómeno del niño, es decir, lo que en este momento yo como médico esperaría que los candidatos nos propongan es exactamente eso. ¿Cómo van a llevar adelante un programa de salud que tiene varias aristas que todavía son débiles y algunas de ellas que ni siquiera se han cumplido a lo largo de muchos años de ofertario en el sector salud? Doctor Ceballos, usted habla del impulso a este plan, pero también ¿cuánto juega la nueva norma legal, la Ley Orgánica de Salud, que fuera aprobado en los últimos años? El tema de la Ley Orgánica de Salud tiene algunos aspectos que se vuelven realmente interesantes, o sea, sí tiene aspectos positivos, sin duda, pero tiene también una gran cantidad de fallas conceptuales que pueden conducirnos a un verdadero bloqueo, a un momento en el cual va a haber una contradicción entre las posibilidades de realizar un cambio, lo que la ley plantea y la forma de ejecutar ambos componentes. Entonces, la ley todavía no está aprobada, no está vigente todavía. Ahí hay una participación muy importante del gremio que de alguna manera logró reorientar elementos que iban a resultar fallidos. Haya habido un trabajo muy importante que, por supuesto, tampoco es perfecto, todavía es perfectible, y por lo tanto, esa ley amerita todavía una
un intercambio de opiniones amerita una profundización en los conceptos a la luz de lo que está ocurriendo en este momento. Es una circunstancia política distinta y tiene que ser enfrentada desde esa perspectiva. Me parece que la ley, como fue concebida por la Asamblea originalmente, encaminaba más el tema a una coyuntura que duraba un periodo más o menos establecido como para poder ponerlo en práctica. Pero ahora tenemos otra realidad y en consecuencia hay otros actores políticos, hay otras circunstancias, es un país diferente y creo yo que es necesario una revisión que nunca vendrá mal, una revisión que permita ir con algo concreto sobre la base de lo que el Colegio Médico de Pichincha y la Federación Médica Ecuatoriana propusieron para darle una orientación más firme, más racional a la propuesta legal. Bienvenido al doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. ¿Cómo debieran los candidatos con responsabilidad asumir el análisis de un sector básico fundamental en la sociedad como el sector de la salud? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a Iván. Igual, un gusto verlo a los años. Espero encontrarlo nuevamente para conversar un poco. Un saludo a su audiencia. Sí, mire, creo que es el momento en que los candidatos deben tomar el aspecto de salud de una manera muy práctica, responsable. No es el momento de demagogia. Si bien es cierto, hay poco tiempo, es 1 año y medio para terminar este periodo, lo que se tiene que hacer es mejorar el problema que tenemos en salud. El pueblo ecuatoriano, los profesionales de la salud, estamos esperando que se mejore esta situación. Necesitamos, obviamente, lo que no tenemos: insumos, medicamentos. Necesitamos que nuestras unidades de salud, de manera emergente, cuenten con todos los recursos para para brindar la atención que merece la población. Entonces, no necesitamos demagogia, necesitamos situaciones prácticas, necesitamos que el próximo gobierno mantenga un Ministerio de Salud, como lo habíamos dicho siempre, un Ministerio de Salud técnico, no un Ministerio de Salud político, donde las políticas de salud, que le digo que en este momento tienen que ser emergentes, están encaminadas para subsanar todos aquellos problemas que tenemos los profesionales de la salud que trabajamos en el sector público para brindar atención a nuestros pacientes. No esperamos que los candidatos empiecen a hablar acerca de cambiar, hacer un cambio radical del proceso de salud. No lo podemos, eso no lo queremos. Lo que queremos son situaciones prácticas, son propuestas prácticas para mejorar el proceso, este proceso tan engorroso, con tantas trabas administrativas, que es el proceso de compras de medicamentos e insumos. Como lo dijo Iván, estamos en una situación, una coyuntura muy importante. Estamos a puertas del fenómeno del Niño. Eso ocasiona que la situación preventiva que el ministro de Salud, el Ministerio de Salud, con el doctor Waldes a la cabeza, ya deben tener un programa de prevención, de mitigación de todos aquellos efectos que conlleva este problema del niño en la salud, sobre todo en las zonas que van a estar golpeadas por la situación del invierno. Entonces, necesitamos esas situaciones prácticas, que exista una definición de todos los candidatos, qué va a hacer, cómo se va a enfrentar, se va a activar el proceso, se va a retomar lo que hablaba doctor Ceballos, Iván, acerca de reactivar la discusión de un código orgánico de la salud de acuerdo a la realidad nacional, a la realidad actual, donde este código beneficie no solamente al sistema público, al gobierno, sino que sea un código donde exista una coyuntura, una equidad entre los profesionales de la salud, el sector público, el sector privado, y que esa equidad apoye o cree elementos necesarios para que la población tenga ya lo que se merece, una atención de calidad en los centros de atención. Este tema que ha tocado el doctor Víctor Manuel Álvarez, quisiera plantearle al doctor Ceballos también la prevención cuando estamos a las puertas del impacto del fenómeno del Niño. No se puede saber si será leve, moderado o fuerte,
Ojalá no fuera como los años 97, 98 u 82, 83. Sin embargo, hay que estar preparados. Y parte del problema deviene en las enfermedades tropicales. ¿Cómo enfrentar esto, doctor Ceballos? Bueno, ahí hay un elemento fundamental, Miguel, que usted lo refería hace un momento en el inicio del programa, cuando se refería precisamente a la tarea y a la obligación que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Por ahí también hay que empezar, porque hay que comprender que la enfermedad no solamente es la aparición de una condición patológica, sino que esta tiene su antecedente, tiene las razones por las cuales aparece y se vuelve endémica o se vuelve persistente en una zona. Especialmente en la región tropical ecuatoriana, sin duda tenemos, como en todos los países tropicales, estos riesgos, pero eso va de la mano con medidas preventivas, entre las que se incluye todo lo que es el agua potable, alcantarillado, sistemas de vigilancia, apoyo a la educación en salud, ¿no? Promoción para controlar todas este tipo de circunstancias. Entonces, si es que nosotros tenemos sitios en los cuales no hay agua potable y a la gente le toca mantener reservorios de agua en tanques que se encuentran expuestos prácticamente al ambiente, la probabilidad de que en esos tanques se desarrollen vectores que luego van a terminar generándonos todo lo que sabemos, ¿no? Es decir, van a aparecer las enfermedades como el dengue, el paludismo, las diarreas en los niños. Es decir, son circunstancias que agravan el problema. Pero para eso, efectivamente, tiene que haber, y estoy de acuerdo con Víctor Manuel, yo me imagino, creo que el ministerio tendrá ya en mente el plan de contingencia para esta circunstancia, pero que debería pasar a convertirse en un modelo permanente, porque sabemos que todos los años enfrentamos una situación similar. Y la insalubridad que existe, particularmente en una provincia históricamente olvidada como es Esmeraldas, y no solamente olvidada por los gobiernos centrales, sino olvidada por sus propias autoridades que han sido incapaces de cumplir con los requerimientos de salubridad para la gente, para el pueblo esmeraldeño. Y a esta provincia, digo, hay que ponerle una atención muy especial en el momento que están viviendo. Si no tenemos sistemas adecuados de drenaje de aguas y viene una inundación como la que pasó hace poco, el resultado es catastrófico. La gente se encontrará hundida en aguas hervidas y eso va a generar problemas muy graves. Por otra parte, también tiene que ir, desde luego, acompañado ya de una vez por todas de un plan que establezca una política nacional nueva, moderna, ágil, para que los hospitales públicos puedan tener todo lo necesario para que los colegas realicen su trabajo con eficiencia, con eficacia, que de hecho se limita porque están limitados en lo que es la provisión de fármacos e insumos. Esto también tiene que cambiarse, pero ahí está la pregunta clave. Muy bien, hay que cambiar, sabemos lo que hay que hacer, pero díganos cómo lo van a hacer, cuál es el plan para el futuro. Todo el mundo nos está hablando ahora del tema seguridad, y sí, ese es un tema trascendente, pero no se está topando ni siquiera ahí el cómo van a hacer la mitigación, el tratamiento de este tipo de problemas. No se diga en el tema de salud, y esa es la realidad tan dura que vivimos, no de ahora, desde hace varios años, y ahora tenemos el coletazo de la improvisación que vino dada por un montón de tiempo atrás, y hoy estamos pagando más todavía las consecuencias de todo esto. Doctor Ceballos, esa pregunta de cómo debieran hacer, penosamente no vemos en la agenda desarrollar a los candidatos, sino preocuparse de los mismos temas de una campaña electoral. ¿Acaso este impacto al sector de la salud del fenómeno del niño no debiera llamarles a tener un muy buen plan estructurado? Porque ellos van a entrar, o el presidente y el vicepresidente electos en las urnas van a entrar, se estima, a fines de noviembre, y se presume, de acuerdo con los datos técnicos científicos, que estaría en desarrollo ya en el último trimestre el fenómeno del niño.
sin duda. Y ahí yo concuerdo plenamente con lo que Víctor Manuel mencionaba hace un momento. El Ministerio de Salud, por naturaleza, debería ser una instancia absolutamente técnica, en donde desde luego deben cumplirse y ejecutarse las propuestas políticas que legítimamente todo gobierno quiere llevar adelante, pero dentro de un marco que proyecte para largos años como una política nacional la forma, los mecanismos a través de los cuales es posible ejecutar este tipo de políticas. Ahí hay, en el Ministerio hay gente muy valiosa que ha trabajado por mucho tiempo, que conoce la realidad de salud. En estos últimos tiempos hemos contado con ministros de salud que tienen un conocimiento cabal por su experiencia, por lo que han laborado por un buen tiempo. Entonces, el plantearse el cómo debe empezar por definir cuál es la política, cuál es la visión que tiene cada uno de los oferentes para establecer los mecanismos de largo plazo, también los de mediano plazo y algunos coyunturales y de momento que tienen que cumplirse para que la salud se mantenga en un estándar que sea aceptable a los intereses de la población ecuatoriana. Es decir, el tema está precisamente en debatir las fórmulas que nos conduzcan a eso, y para eso también hay que contar con la opinión del gremio profesional. Los médicos ecuatorianos, sus directivos, están ahí precisamente por encargo de quienes somos los que hacemos salud en este país. Y el lograr establecer una coyuntura adecuada que articule perfectamente la parte pública con el sustento que debe dar la parte privada en una meta única, que es salud para el pueblo ecuatoriano. ¿Quién más indicado para eso que quien vive la realidad en el día a día? Que son precisamente los médicos que se encuentran en el ejercicio de sus actividades y que están representados adecuadamente a través de sus organizaciones gremiales. Doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿qué debiera esperarse de los candidatos sobre este tema que ha sido puesto en análisis, el impacto del fenómeno del Niño? ¿Cómo afrontar? Porque daría la impresión de que no lo están tomando en serio cuando el problema está a puertas de su presentación este año. Bueno, como lo dijo Iván, hemos visto que los candidatos no han dado una importancia al sector salud. Tampoco los medios de comunicación, Miguel. El debate de la presidencia está centrado en la seguridad, en la corrupción, en situaciones incluso banales como la presencia de un logo, de un mene. Entonces necesitamos que ustedes permítame, doctor Álvarez, preocupados de los borregos, pero ahora ya se asume, está bien la manada de borregos, pero eso está gestándose. Claro, nos estamos preocupando de eso, pero estamos dejando a un lado, ninguno de los candidatos ha tomado en cuenta qué es lo que va a pasar en este momento del fenómeno del Niño. En los medios de comunicación hablamos solamente de la inseguridad, pero también, como lo dijo Iván, la inseguridad también depende la vida de los afectados por la inseguridad, depende también de la calidad, de la eficacia y de la respuesta que tengan los centros de salud, de los centros de atención a nivel nacional, porque no vamos a seguir en la situación de que llega un paciente con una herida de bala y vamos a entrar a quirófanos a un hospital público donde no tenemos un tubo torácico, donde tenemos que mandar a comprar al paciente desde gasas y guantes. Entonces, eso es lo importante. Necesitamos dar la importancia que tiene el sector salud, el sistema salud en una campaña presidencial. Ninguno de los candidatos ha expuesto un plan de salud para este periodo que van a tener. Ninguno de los candidatos ha hecho énfasis de cómo va a ser la política de salud, cuáles son los elementos que se van a encaminar, cómo se va a solucionar el problema que tenemos ahora. Sí, cuál va a ser el proceso a nivel nacional, cómo se van a continuar las políticas de salud, qué se va a hacer para todos aquellos elementos que en este momento tenemos que afectan a la atención hacia la población. Miguel, es importante, el sector salud depende mucho. Del sector salud depende mucho del desarrollo del país. Si continuamos con un nivel altísimo de desnutrición en la niñez, si continuamos con un nivel alarmante
de elevación de las tasas de mortalidad materno-infantil. Obviamente, el sistema de salud está fracasando. Creemos que ya hemos vivido mucha demagogia. Hemos esperado, tuvimos la presencia y teníamos mucha confianza en el vicepresidente de la República, en el doctor Alfredo Borrero. Lastimosamente, desde el mismo gobierno se le bajó el pulgar, se le metió en una congeladora y el sistema de salud sigue así. Seguimos trabajando en situaciones emergentes. Hablamos de una emergencia nacional de medicamentos desde hace 2 años y medio y hasta ahora no tenemos la solución. Entonces, nuestra posición como médicos del sector público, como médicos del sector privado, como ciudadanos ecuatorianos, es que los candidatos deben tener una posición responsable, no demagógica, y deben informar o deben expresar de una manera clara a la población cuáles son sus propuestas para el sector salud. Vamos a seguir en este proceso, como lo dijo Iván, de largos años, que en este momento estamos pagando ya una factura muy dolorosa, o va a haber ya el inicio el fin de esta larga noche que hemos tenido de un sistema de salud decadente, y podemos ver ya el inicio de un nuevo proceso de salud adecuado, que obviamente en 1 año y medio no lo va a hacer, pero necesitamos que en este 1 año y medio existan acciones básicas que mejoren la situación, que no la estanquen, sino que mejoren. Necesitamos en los hospitales trabajar con lo básico, por lo menos. Este proceso de entrega de medicinas de las farmacias, la externalización de las farmacias en el sistema público fracasó, Miguel. Seguimos con en ese problema en el sector público. No dudamos de la capacidad del doctor Ruales, pero necesitamos que este gobierno y los gobiernos posteriores exista una coyuntura entre el sistema de salud, el sistema financiero y el sistema político para que la salud sea la prioridad en el país. Doctor Iván Ceballos, ¿cuál debiera ser el plan mínimo de salud que debieran exhibir los candidatos? Ojalá sentar las bases para una política de Estado y cómo desarrollar ese plan. Personalmente creo que el más grave problema que se enfrenta es el definir de una manera razonable cuál es el modelo del Sistema Nacional de Salud que debe el país asumir como guía para su conducción. Esa es la clave de todo. Mientras no tengamos exactamente una forma a través de la cual se ejecutan las acciones de salud, tanto en lo preventivo, en lo educativo, en lo terapéutico, en la rehabilitación, en la paliación, mientras no exista un modelo que defina cómo lo vamos a hacer al momento de financiar ese sistema, cualquier paso no pasará de ser un enunciado y un saludo a la bandera, porque lamentablemente estamos observando lo que pasa en el mundo. El progreso, el desarrollo, los cambios espectaculares que se dan a todo nivel en el ejercicio de la medicina y la atención de la salud son tan marcados que demandan ingentes esfuerzos para poder sostener los sistemas. Sistemas muy saludables, de largos años de experiencia, como el inglés, por ejemplo, o en general lo que pasa en Europa o lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, nos dan la pauta de que la salud es una de las vertientes a través de las cuales el dinero estatal se acaba en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque las demandas crecen y los presupuestos no. Y tampoco podemos establecer un mecanismo, un sistema que esté permanentemente incrementando dinero. Hay que hacerlo, sí, pero tampoco como una solución única. Tiene que definirse un cómo hacer esto. Y para ello es indispensable sincerar la realidad de lo que está ocurriendo con la salud. Si es que en el país continuamos con un modelo de salud totalmente paternalista, que todo lo entrega de forma gratuita, entre comillas, porque nada es gratis, alguien lo paga a través de los impuestos. Pero si no sinceramos el modelo en donde haya la obligatoriedad de un aporte individual para salud, no vamos a lograr un sistema sano nunca, y el sistema quebrará o seguirá viviendo de las deficiencias que Víctor Manuel ha mencionado aquí.
Y fíjese precisamente, acaba de mencionar Víctor un tema que es muy importante, que fue la externalización de las farmacias. La idea, en su concepción, no es mala. ¿En dónde jugó en contra el sistema? Por una parte, en el interés personal de un grupo económico poderoso que, al ser marginado, empezó a boicotear el proceso. Y el otro, la falta de dinero para pagar oportunamente a quienes estaban empezando a hacer esta provisión. Eso pasó tanto en el seguro como en el sector del Ministerio de Salud. Es decir, una buena idea no ha podido concretarse precisamente porque lo que faltó o lo que falta por diseñar es un modelo de salud que responda a la realidad actual, que responda adecuadamente a las necesidades de los ecuatorianos y que vaya configurando una política definitiva que sea para largos años, para larguísimos años, 20, 30, 40 años, a través de los cuales comprendamos que no es posible sostener un sistema de absoluta gratuidad para todo el mundo. Habremos quienes sí podemos dar un aporte para recibir atención, como también habrán quienes no podrán aportar absolutamente con nada, porque también hay que reconocer los ámbitos de pobreza. Pues para eso está precisamente el identificar cuáles son los quintiles poblacionales aportantes, ligeramente, medianamente aportantes, ligeramente aportantes o no aportantes. Pero el sistema de salud no puede seguir siendo financiado solamente con dinero procedente del presupuesto general del Estado, porque no vamos a poder enfrentar la realidad de lo que está ocurriendo ahora, hoy por hoy, en el mundo. Y a eso hay que sumarle el agilitar procesos, el modificar o desaparecer algunas estructuras que fueron creadas precisamente con el objetivo de favorecer la corrupción, también en el ámbito de la adquisición de fármacos, de insumos para los hospitales. Entonces, eso es algo que también hay que enfrentarlo. Hay que decir, esto no funciona y tenemos que marchar hacia una nueva mirada en la política de salud y en su contexto legal. Doctor Víctor Manuel Álvarez, esto que señalaba el doctor Iván Ceballos, ¿cómo articular un plan mínimo de salud? Ojalá por lo menos sentar las bases para un cambio estructural que no estamos escuchando a los candidatos presidenciales. Por favor, el audio. Coincido con lo que dice Iván, necesitamos que exista una política de salud adecuada, una política de salud técnica que no sea demagógica. La demagogia ha golpeado mucho al sistema de salud. Le voy a poner un ejemplo. El hecho demagógico de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social asuma la atención a los hijos de los afiliados sin tener un respaldo presupuestario ha causado crisis en el sector salud del seguro social. Y eso obviamente con el tiempo, acciones políticas, entre comillas, demagógicas, afectan al sistema de salud. Lo que necesitamos es una política, como lo dijo Iván, una política responsable, una política que se base en lo que norma la Organización Mundial de la Salud, una política basada en el primer nivel, en el sistema de prevención y promoción. Porque si usted invierte en prevenir, obviamente está desahogando recursos en la parte curativa del sistema de salud. No necesitamos construir más hospitales versus dejar centros de salud de atención primaria sin las coberturas básicas en infraestructura, en medicamentos, e incluso, lo más importante, en la capacitación de los profesionales de la salud. La salud no solamente se mide por los niveles de atención, por el número y los porcentajes de atención. Habíamos nosotros criticado en el gobierno de Rafael Correa que se hablaba de que el sistema de salud está mejorando porque cambiamos de 15 millones de atención, subimos a 30 millones de atenciones. Eso para nosotros no era un cambio, sino era un retroceso. Necesitamos trabajar en ese sentido, necesitamos actuar en una política preventiva, necesitamos tener centros de atención adecuados, un personal de salud capacitado, actualizado, y esto se hace con una política de salud
muy abierta a acciones de mejoramiento de la calidad. El Código Orgánico de la Salud tiene que ser un instrumento que vaya acorde a estas necesidades, no tiene que ser un instrumento punitivo, ni tampoco un instrumento político ni demagógico, sino tiene que ser un instrumento moderno en el cual brinde a la población normas adecuadas para que su atención esté garantizada en servicios con eficacia, con todos los elementos de tecnología adecuados y también con un respaldo de profesionales de la salud que que tengan una educación médica continua. Nosotros habíamos hablado en este proyecto de Código Orgánico de la Salud de algo muy importante, la recertificación de los profesionales de la salud, pero no como una situación punitiva, sino como como un marco en el cual esté inmerso la academia, esté inmerso el Ministerio de Salud Pública y los gremios. ¿Para qué? Para que con un proceso adecuado, incluyente, no excluyente, todos los profesionales de la salud a nivel nacional tengan las mismas oportunidades de mejorar sus conocimientos y la población cada 5 años tenga profesionales de la salud certificados de una manera con un respaldo de la academia, de la universidad, y así podamos tener atención de calidad. Entonces necesitamos todos estos elementos, no necesitamos demagogia, necesitamos situaciones prácticas, como lo dijo Iván, para este año y medio eso es prácticamente imposible, pero necesitamos ya desde este momento sentar los precedentes para que la próxima campaña los aspirantes a la presidencia tengan una responsabilidad hacia el sector salud y que sus propuestas sean técnicas, sean adecuadas, sean realizables y no sean propuestas demagógicas y populistas que lo único que quieren hacer es ganar los votos y al llegar a la presidencia, obviamente olvidarse del sistema de salud. Bien, muy importante hablar periódicamente de un tema básico, fundamental, así como la educación de la salud pública. Quiero agradecer la atención al doctor Iván Ceballos, un reconocido cirujano y también que dirige posgrados en la USFQ, y el doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Muchas gracias, Iván y Víctor Manuel. Gracias, Miguel. Un saludito y a la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo, Iván, a la distancia, un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias, muy buen día. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos para hablar de un tema importante, la situación bancaria y financiera en el Ecuador, a propósito de un hecho de coyuntura como la determinación de un nuevo sistema, un cambio en la metodología para definir techos en el caso de las tasas de interés en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Tanto las personas adultas mayores como con discapacidad pueden solicitar la devolución del impuesto al valor agregado